significado de morir a uno mismo. Aleluya. Así que ve conmigo la escritura en el libro de Romanos, capítulo 7, y lo leemos del verso 7 al 19. Todos conmigo, por favor. Romanos capítulo 7, 17 hasta el 19 y 20 también, creo yo. Amén. Todos allí, por favor, vamos a la escritura. Dice la palabra del Señor en esta mañana. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago algo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el qué, sino que el pecado que mora en mí. Oremos, amados hermanos, por esta palabra y sea Dios hablándonos a nuestros corazones más y más. Amén. Padre, yo te doy gracias. Vengo yo, crece tú. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón a nos entender aquellas cosas que por tantos años no hemos podido, Señor, superar, aquellas áreas, etapas de nuestra vida que han venido hiriendo, lastimando nuestras familias, nuestros hijos, nuestro matrimonio. Y por esa razón venimos a tus pies necesitados de ti, bajo tu guía, tu dirección, aún tu gracia para enseñarnos a vivir conforme a tu voluntad. Padre, aquí estamos y te entregamos todo nuestro ser, más te pedimos, abre nuestra mente, nuestro corazón, abre todo, Señor, nuestro entendimiento para comprender tu verdad y ser libre, como dice tu palabra, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Estamos iniciando esta tercera parte de esta serie, La muerte al yo, bajo el tema del verdadero significado de morir a uno mismo. Si hay algo que esta porción de la Biblia nos muestra en este capítulo 7 del libro de Romanos, es que hay algo muy importante que hemos aprendido a definir. Que en mí está el hacer lo bueno, el querer hacerlo, pero no el hacerlo. ¿Y eso por qué? Dice la palabra, porque el pecado que mora en mí. Si hay algo que lastima más que un golpe, si hay algo que lastima más a una familia, es aquellas palabras que muchas veces salen de nuestras bocas. Aquellas actitudes que muchas veces trascienden por generaciones y que quedan marcadas como una pisada, un cemento fresco, que aunque pasen los años, siempre quedará esa huella, esa cicatriz, esa herida, que tomará, para muchos dicen tiempo cura las heridas, pero es una mentira, déjame decirte, porque esas heridas no sanan si Jesucristo no llega al corazón de ese hombre y de esa mujer. Para muchos que hemos venido a los pies de Cristo y hemos estado deseando ver algo nuevo en nuestra vida, nos hemos preguntado muchas veces si oro, ayuno, si estoy leyendo la palabra, si canto, ofrendo, danzo, y por qué todavía no cambio. ¿Por qué todavía sigo con esas actitudes, acciones? ¿Por qué todavía sigo con esas palabras que no lo quiero hacer? Pablo nos dijo, porque lo que no quiero, eso es lo que hago. Ay, miserable de mí, dijo. ¿Quién me podrá librar de qué? De esta carne de muerte. Si hay algo que Dios desea para ti en esta mañana, es que tú seas libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si hay algo que el diablo quiere, es que esta verdad no llegue a tu mente ni a tu corazón, para que tú no seas libre de aquellas cosas que por tanto tiempo te bofeteaban en la oscuridad de la noche, llevándote a hacer las cosas que tú no querías, porque eso es lo que hace el pecado te llevará a lugares que tú no quieres y te obligará a hacer las cosas que tú no quieres, y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Hay una confrontación muy grande en nuestra vida, hay una batalla muy fuerte en nuestra vida, de tal forma que tenemos que hablar la verdad, tenemos que anunciar la verdad y decirle a muchos hombres y mujeres de buen corazón que no es suficiente el que vengas a la iglesia, que no es suficiente que cargues una Biblia, que no es suficiente que ores, que no es suficiente
que ayunes si tú no entiendes que tienes que aprender a negarte a ti mismo? La victoria de Cristo en ti empieza cuando tú reconoces tu necesidad de Dios y confías en Él. Cuando dice gloria a Dios. Uy, estoy solo esta mañana. Me equivoqué de iglesia, pero bueno. La victoria tuya empieza cuando tú comienzas a reconocer esas áreas de tu vida que han sido por tanto tiempo gobernadas, dirigidas, influenciadas, no solo por tu carne, sino por fuerzas demoníacas que incitaban, seducían a tu alma para llevarte a hacer las cosas que tú no quieres, para obligarte a hacer las cosas que tú no quieres. Y eso ha sido por tantos años y has peleado contra ella, pero no has podido vencer. ¿Y sabes por qué? Porque tu enemigo, déjame decirte, en un inicio no era carnal, era espiritual. La Biblia dice que Dios condenó el pecado en la carne. Y déjame decirte que el pecado es el origen de alguien que no quiso vivir en obediencia a Dios. Y por eso fue trascendiendo por generaciones a cada hombre, cada mujer, para tener dominio, para tener control de ello y llevarlo a la condenación y llevarlo al infierno, tratándolo de hacerlo creer que Cristo no tiene poder, que su palabra no tiene poder. ¿Y saben por qué? Porque nunca se atrevieron a negarse a sí mismos, nunca se atrevieron a morir a su yo, nunca se atrevieron a vivir conforme a su verdad. Y hasta que tú no estés dispuesto a atreverte a creer en su palabra a tal nivel que puedas tú negarte a ti mismo tan solo por obedecerla, tú no sabrás cuán poderosa es ella, tú no sabrás cuán real es ella y cuánto puede trascender en tu vida para llevarte a una transformación de gloria. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Por eso es importante, iglesia, y todos los que están en las redes puedan comprender que hoy en día ya no se predica, ya no se enseña esa palabra que ha llevado a muchos hombres y mujeres de buen corazón a caminar en victoria, en triunfo y en gloria, en gloria. ¿Y sabes qué es? Esa palabra sacrificio. Ya hay muchos que ya no se predica ni la palabra sacrificio, ni la palabra compromiso, ni siquiera el morir al yo. Por eso hoy vemos una generación de un evangelio sin poder. Hoy vemos solamente palabras vacías. No hay manifestación, no hay aún activación de lo sobrenatural en la vida del hombre. Y por más que ellos lo reciten, por más que ellos lo declaren, por más que ellos lo proclamen, simplemente ha sido una palabra vacía. Y no porque la palabra no sea eficaz, sino porque los hombres la hicieron ineficaz, olvidando la verdad que ella tiene y justificándose con su mentira vida que tienen para hacer creer que Dios no es el mismo Dios de ayer y de hoy y será el mismo mañana. Él lo dijo: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Ese Dios que tú y yo conocemos es un Dios que no cambia. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y si no cambia, ¿por qué no vemos lo que hoy en día su palabra dice? Lo que hoy el Señor nos muestra a través de ella. ¿Por qué no vemos su gloria, su poder en nuestra vida? ¿Por qué? Porque hemos entendido que esta palabra que trasciende, esa palabra que rompe, esa palabra que activa todo lo inagotable del reino de los cielos a esta tierra, esa palabra que tiene poder para vivificar y transformar y renovar y rescatar y quebrantar, se llama sacrificio, se llama compromiso, se llama morir al yo. ¿Por qué es importante que tú comprendas esta mañana esta verdad? Porque es una decisión que tú y yo, solo tú y yo, vamos a tomarla día a día. Si queremos amar a Dios, lo amamos con todo nuestro corazón o simplemente lo amamos a nuestra manera. Y ahí se cumplirá lo que dice la palabra. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero son caminos de muerte. Cada vez que tú decidas hacer algo conforme a tu voluntad,
son esos caminos que te parecen derechos, pero son caminos de muerte. ¿Y sabes por qué? Porque los caminos de Dios son justos, fieles y verdaderos. ¿Amén? Amén. Y el que va por ella encontrará la vida eterna. Jesús lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Si tienes el camino verdadero, entonces caminas con Cristo. Si tienes el camino verdadero, entonces estás moviendo todos los recursos inagotables del reino de Dios en tu vida. Si tienes el camino verdadero, entonces has aprendido a renunciar a ti mismo. Has aprendido a negarte a ti mismo. Has aprendido a vivir una vida ¿de qué? De sacrificio, iglesia. Es lo que hace falta hoy a las iglesias. Hoy es lo que le falta hoy a grandes líderes: renunciar aún hasta sus propios deseos para que Dios sea exaltado en sus vidas. Por eso se habla solo de palabras, no se ve de poder. ¿Y por qué? Porque el día que se hable de sacrificio, el día que se hable de compromiso, el día que se hable de morir al yo, muchos se incomodarán y se irán de la iglesia. Muchos se ofenderán. ¿Por qué? Porque le están demandando algo más allá de lo que ellos no están dispuestos a compartir para el Señor. ¿Y sabes cuál es? Su tiempo, sus recursos, su finanza, su vida y todo aquello que Dios le dio. Y cuando el hombre se siente que no está dispuesto a compartir lo que tiene y lo que es más valioso para él, se ofende. Y eso es lo que ha pasado con muchos pueblos, con mucha iglesia, que un día estuvo en la iglesia, que mucho tiempo estuvo adorando. Estuvo adorando y alabando a Dios, pero del camino se alejaron, se apartaron. ¿Y sabes por qué? Porque sintieron que era mucho lo que Dios pedía. Era mucho lo que Él quería en la vida de cada hombre y de cada mujer. Es más fácil seguir un evangelio tolerante, es más fácil seguir un evangelio que no te pide, no te demanda cambio, es más fácil seguir un evangelio, estar en una iglesia que no te demande sacrificio, porque ahí estás cómodo. Pero déjame decirte, eso es una iglesia sin poder, eso es una iglesia sin revelación, eso es una iglesia sin vida, eso es una iglesia sin gracia, eso es una iglesia que no está el Espíritu Santo dentro de ella. Y si eso es lo que está pasando con tu vida, yo te animo: sal, busca a Cristo verdadero. Sal, búscalo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Porque es lo que el Señor te llama. Amarás a Jehová tu Dios, dijo el Señor, con toda tu mente, todo tu corazón y con toda tu fuerza. Si no has llegado a comprender la razón por la cual Dios te dice que tienes que aprender a amarlo con todo tu ser, entonces no has aprendido a ser un adorador en espíritu y en verdad. No has aprendido a ser alguien entendido que le ha quitado al diablo todo derecho ilegal en su vida. Entonces no has llegado a comprender que no eres el tipo de hombre que está dispuesto a trascender por generaciones y está dispuesto aún a alcanzar al perdido. ¿Por qué? Porque no es con palabrería, dijo Pablo, sino con el poder y demostración del Espíritu de Dios. ¿Amén? Amén. Cada momento tú vas a tener esta verdad presente en tu corazón. Cada vez más. ¿Por qué? Porque la verdad, aunque incomoda, déjame decirte, tiene el poder sobrenatural que Cristo depositó para todos aquellos que quieren vivir en ella. Y aunque esta verdad tiene cruz de sacrificio, tiene vida conjuntamente en ella. Porque Él dijo a través de su palabra: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa mía, la hallará. Yo te pregunto, ¿quién quiere que viva dentro de ti? ¿Tú mismo o Cristo dentro de ti? Porque si es Cristo dentro de ti, entonces tú no eres la prioridad, sino es Cristo en ti. Pero si todavía crees
que tú debes ser el primero, si todavía crees que tus pensamientos son mejores que los pensamientos de Dios, si todavía tú crees que tienes el derecho para hacer lo que quieres, si todavía tú piensas y crees que puedes hacer todo lo que tú quieras sin necesidad de buscar a Dios, déjame decirte que estás viviendo tú, no Cristo en ti. Y el que vive en esa naturaleza de la carne nunca podrá agradarle a Dios. Y Él lo dijo. Y si el Espíritu de Cristo no está en Él, no es de Él. Porque los que tienen al Espíritu de Cristo aman a Dios y se rinden a Él. Es una verdad que trasciende, es una verdad que confronta, es una verdad que nos reta, pero es una verdad que conforta, aleluya, cuando dicen amén. Es una verdad que rompe cadenas, aleluya, cuando dicen amén. Es una verdad que hoy te dice, esto no lo sabía, pero hoy mi mente se está abriendo para poder ser verdaderamente un adorador. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo comienza a hablarnos de esta verdad cuando leemos nosotros en Gálatas 2:20, diciéndonos así: porque con Cristo estoy conjuntamente, ¿qué? Crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Si hay algo que Dios desea, es que Él sea viviendo en ti, en esa dimensión de esa vida espiritual, en esa dimensión de esa vida de obediencia, de sumisión, de sacrificio, de adoración, de rendición, de negación a Cristo. Pero si todavía estás tú tomando decisiones en cada etapa de tu vida, repito, Cristo no es el Señor en ti. Pastor, ¿y cómo es que eso sucede? Claro, cuando tú crees que tú puedes decidir si vas a la iglesia o no vas. Cuando tú crees si tú que puedes ir y pedir perdón cuando tú quieras. Eso es todavía tú reinando tu propia vida. Si todavía te cuesta amar a tu enemigo, si todavía te cuesta perdonar a tu enemigo, eres tú gobernándote a ti mismo. Y un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos caerán al hoyo. Cuando entenderás esa verdad, los fracasos de tu vida, los errores de tu vida y todo aquello que causó por un momento dolor y sufrimiento, los que están al lado tuyo, no fue el diablo, déjame decirte. Tampoco fue el mundo, tampoco fueron tus amigos, fuiste tú mismo. Y mismo porque gobernabas a ti mismo, dirigías tu vida a ti mismo y establecías todo proyecto a ti mismo, pero que nunca dejaste a Cristo que Él guiara tu corazón, Él guiara tu vida, Él guiara tu pensamiento. Porque si hay algo que Pablo quiere es que cada día estemos conjuntamente con Cristo crucificado. ¿Qué significa esa palabra? ¿Qué significa el estar crucificado con Cristo? ¿Qué significa? No estamos hablando de una muerte física. Jesús ya lo hizo con su vida en la cruz. Recuérdalo. Estamos hablando de que cada día tu vida debe vivir en una vida de negación. No de azotes, de flagelos. No de caminar una cuadra, 2 cuadras de rodillas sobre piedra. No, Señor. No estamos hablando de esos tipos de sacrificios. No estamos hablando de peregrinaciones largas o lejana. Estamos hablando de qué? De sacrificios espirituales, sacrificios como sacerdote que Dios te ha llamado a ser de ese pueblo santo. Hablamos de que tú seas un hombre de sacrificio y alabanza. Porque dice la Escritura, Romanos 12, dice: presentad vuestro cuerpo vivo como sacrificio agradable, aceptable a vuestro verdadero Dios. ¿Sabes? Si hay algo que a Dios le place, es un hombre que está cada día buscando su presencia. Alguien que determinó buscar a Dios en ayuno, en oración. Alguien que determinó aún dejar su tiempo, dejar su familia, dejar su trabajo, dejar aún las amistades del mundo para estar con Dios. ¿Por qué? Porque eso es un sacrificio, iglesia. La Biblia dijo esto: el que quiera venir en pos de mí, dígase a sí mismo, pero también dice la palabra: el que quiera venir en pos de mí, deje padre, madre, hijo, tierra, hermano, niéguese a sí mismo, venga y cargue su cruz. Yo quiero hablar de esta palabra porque hay muchos que han malinterpretado esta verdad. La Biblia dice deje, no dice abandone. Escucha lo que te voy a decir. Porque es importante que cuando tú tengas que relacionarte con Dios, tú tengas que
dejar por un tiempo, por un momento, ya sea días, semanas, conforme tú determines buscar a Dios. Si es un ayuno de 3 días, una semana, 15 días, 21 días, 40 días, tú dejas por un momento tu familia, tu trabajo, tus amistades, para consagrarte a Dios. Y lo que la Biblia está llamándonos es que el que vive una vida de sacrificios es una vida que ha reconocido a Dios como lo primero en su vida. Y no hay nadie que se niegue a sí mismo de tal forma que Cristo no sea manifestado con gloria. ¿Sabes por qué? Porque cuanto más tú te niegas a ti mismo, mayor es el peso de gloria que viene a posar sobre tu vida. ¿Por qué? Porque el sacrificio de la cruz, el sacrificio de caminar en esa vida de negación, significa no que compres el favor de Dios. Déjame decirte esto. No que quieras que Dios haga algo que tú quieres, no, sino que el sacrificio que tú haces es para que tú estés cada día más presto y dispuesto para que esa gloria que Él prometió sobre tu vida repose sobre ti y por causa tuya corra a tu familia y a todos los que están al lado tuyo. ¿Cuánto dice gloria a Dios por eso? Por eso Dios, ¿qué necesita? Un vaso limpio, un vaso dispuesto. Y Pablo lo dice claramente: con Cristo estoy conjuntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es la evidencia que Cristo vive en ti? Es que tú tienes la capacidad de perdonar sin que nadie te lo diga. Tú solo vas. ¿Qué significa que Cristo vive en ti? Tienes la capacidad de honrar al que está al lado tuyo sin que nadie te lo pida. ¿Qué significa que Cristo vive en ti? Que vives en temor, en santidad, en justicia y en verdad, que te has apartado del chisme, la contienda, la división, la murmuración, los pleitos, la brujería, la hechicería, la rebelión. Porque el que vive con Cristo aborrece el pecado, aborrece la inmundicia. Es alguien que vive la verdad y no quiere vivir en la desobediencia, porque el que vive en Cristo ama a su prójimo y su vida le da aleluya. Uy, me equivoqué, creo que voy a otro pueblo yo esta mañana. Y esto es lo que la palabra nos enseña. Estamos hablando de hombres y mujeres que están en sacrificio de alabanza, en sacrificio de adoración, de oración. Tienen tiempo para consagrarlo a Dios y consagran su economía y aún presentan su cuerpo y aún renuncian al pecado. Renuncian. Por eso cuando tú miras la Escritura, lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5, tú te vas a encontrar con esta verdad. ¿Y sabes por qué? Porque si hay algo que cada día tú tienes que ver, es lo que Dios te dice en esta porción de la verdad. ¿Qué dice la Escritura? Ve conmigo, por favor. 1.5. Que soy guardados por el poder de ¿quién? Soy guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser ¿qué? Manifestada en los tiempos. Oh, aleluya. Oh, esa palabra es trascendente, iglesia. Esa palabra tiene todo lo que has estado buscando durante estos días. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te dice: yo te estoy guardando por el poder mío, mediante la fe, aleluya. ¿Para qué? Para que alcance la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros. Dios honrará tu fe. Amén. Aleluya. Repito, Dios honrará tu fe, porque los que han creído en Él jamás serán avergonzados. Porque aún si tu madre y tu padre se olvidaran de ti, dice el Señor, yo no me olvidaré de ti. Y aún si la mujer que te dio a luz se olvidare de ti, yo no me olvidaré. Si hay algo que cada momento tienes que reconocer, tienes que entender, es que todo lo que hagamos para el Señor en verdad tiene una transformación, tiene un cambio, tiene una trascendencia. Porque si yo no estoy entendiendo qué es el sacrificio en mi vida, entonces yo no estoy dispuesto ¿a qué? A desatar lo sobrenatural en mí. Solo el poder sobrenatural del reino de Dios vendrá sobre tu vida cuando tú reconozcas que eres un hombre, una mujer de sacrificio.
¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Por ello, qué importante es vivir entendiendo que el sacrificio es alabarle a Dios, aun cuando te sientas mal, aun cuando tu alma no quiera. ¿Qué significa ser verdaderamente un hombre de sacrificio? Es adorarle a Dios, aun en medio de las dificultades. Es orar, aun cuando tu alma ni siquiera quiere. Es darle tu tiempo, aun cuando ni siquiera tu carne te place. Pero esto es lo que Dios le está diciendo. Y es lo que Pablo dice: más de ti, Señor, menos de mí. Si queremos ver esa gloria postrera, si queremos ver esa manifestación sobrenatural de Dios en tu vida, entonces tú tienes que entender que sin sacrificio, sin consagración, sin servicio, sin anegación en tu vida, no podremos agradar a Dios. Porque la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y los dos no se llevan. Tú decides qué tipo de cristiano quieres ser. Tú decides qué camino quieres tomar. Porque el que es nacido de Dios no peca. El que peca son hijos del diablo. Así dice su palabra. Porque los deseos de su padre, eso hacéis. Porque él es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuáles mentiras? Todo lo que te ofrece, según Romanos y Gálatas: mentira, engaño, robo, idolatría, fornicaciones, adulterio, borrachera, lujurias, deshonra. Y puedo añadirle lo que dice Timoteo 3 también: la condición real de los hijos, de los hombres en los tiempos finales: amadores de sí mismos, rebeldes, contumaces, inventores de males, implacables, impetuosos. ¿Y por qué? Porque esa es la marca de alguien que no quiere rendirle su vida a Cristo. Esa es la evidencia de alguien que quiere vivir en su propia naturaleza, que la vida nueva que Cristo le preparó para él o para ella. ¿Por qué actuamos como actuamos? Nos hacemos una pregunta esta mañana. Si examinásemos nuestra propia vida, nos preguntaríamos: ¿por qué nos enojamos? ¿Por qué mentimos? ¿Por qué todavía saco ventaja de las situaciones de la vida para aportar toda palabra deshonesta, toda palabra de odio, de contienda? ¿Por qué todavía vivo así? Si voy a la iglesia, canto, si escucho el mensaje, ¿por qué todavía vivo así? ¿Por qué todavía hay pleitos en mi alma, en mi corazón? ¿Sabes por qué? Porque todavía tu yo se resiste a entregar sin sacrificio vivo a Dios. Todavía tu yo, tu carne, no quiere renunciar a reconocer que Cristo tiene algo mejor para ti, pero prefieres vivir en tu propia voluntad, aprobándote tus propios conceptos y vivir a tu manera, porque es cómoda, porque es fácil y agradable a tu carne. Pero lo que Dios te dice siempre es que dejes todo aquello que a tu carne le gusta. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama amor a yo, a ti mismo. Y eso es lo que ha estado dañando tu vida. Eso es lo que ha estado lastimando tu familia, tus hijos, tu matrimonio. Y si eres hijo, lastimando a tus padres por tu forma de ser, por tu indiferencia, tu apatía, tu deshonra, tu falta de respeto hacia tus padres. ¿Y sabes por qué? Porque has considerado que tus pensamientos son mejores que los de Dios. Y que has alejado de la verdad para vivir a tu manera. Pero cargas una Biblia. Oras. Pero no estás dispuesto a rendir tu alma
en obediencia a Dios por su palabra, porque al final prevaleces tú en tus ideas. Y eso te ha llevado al fracaso, te ha llevado al dolor, te ha llevado al sufrimiento, te ha llevado al error. Por eso sigues cerrando 1, 2, 3, 4 veces y no te das cuenta que no es el mundo el problema, no te das cuenta que no es el diablo el problema, que no te das cuenta que no es tu marido el problema, que no te das cuenta, eres tú mismo. Porque no quieres reconocer que tu vida no la tiene Cristo. Porque las únicas áreas que tú le has rendido a Cristo, Él lo tiene, pero las que no la tiene, ¿quién crees que lo tiene? No es Él, es el diablo. Él es el que te gobierna, el que decide todavía sobre ti, en qué es lo que quieres, qué es lo que deseas, qué es lo que piensas, a dónde quieres ir. Él es el que te lleva a la inmundicia, el que te arrastra al mundo de este mundo. ¿Sabes por qué? Porque cuando Él tiene un derecho ilegal que tú le das, con tu propia voluntad, Él puede hacer lo que quiere contigo. Recuérdalo, el pecado te llevará a lugares que tú no quieres y te obligará a hacer las cosas que tú no quieres. Y las consecuencias ya no conoces. ¿Por qué pasa eso, pastor? ¿Por qué todavía, sin embargo, yo escucho una palabra tan fuerte y poderosa como la que usted me comparte, pero sin embargo todavía sigo viviendo así? Ya tengo 10, 15 años en la iglesia y no ha habido cambios en mi vida. Y es que no quieres morir a tu yo. No quieres renunciar a esa vida viciosa que tienes, a esa vida cómoda, sin sacrificio, sin sangre. No quieres orar. Y si oras son 5 o 10 minutos y crees que con 5 o 10 minutos vas a poder echar a un demonio que por años te ha bofeteado todas las noches ahí en la oscuridad de tu cuarto. Lees la palabra, te da sueño, pero si te vas a la tele te puedes quedar horas y horas y horas y horas y quieres ser vencedor, y quieres ser triunfador, y quieres que Cristo venga a tu vida, y quieres que el Espíritu Santo te hable, y quieres que vengan los dones, y quieres que venga la unción, el poder y la gloria de Dios. Déjame decirte, te estás engañando a ti mismo. Dice su palabra, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrase, eso segará. Todo lo que el hombre sembrase, porque el que siembra para la carne, de la carne cosechará, pero el que siembra del espíritu cosechará. Pregunto yo, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tomando conciencia que dijo Job que todo lo bueno viene de lo alto? Que el camino del justo es para arriba, pero el camino del impío es para abajo. Oh, cambia, deja de vivir esa vida egoísta, deja de vivir esa vida mezquina, deja de vivir esa vida ciega, errante, que todo lo que ha hecho en tu vida es activa juicio y maldición sobre ti, y por causa tuya todavía no pueden ser felices tus hijos, por causa tuya no pueden ser felices tus hijas, por causa tuya tu matrimonio no es fuerte, por causa tuya todavía no viene la bendición, la lluvia de bendición sobre tu vida, por tu forma de vivir egoísta. Por eso la crisis que llevas dentro de ti ha sido el reflejo de tu naturaleza caída, de la forma de vivir egoísta. Por eso te falta todo, te falta salud, te falta bendición, te falta gracia, te falta paz en tu hogar, todavía te falta armonía, te falta misericordia, te falta amor, te falta empatía. ¿Por qué? Porque eso solo Cristo lo puede dar a través de su Espíritu, aleluya. Amén, gloria a Dios. Pero no puedo ver que va a amor. Porque todavía no quiere darle a Él lo que es de Él. Está buscando lo que es del diablo, ira, contienda, pleito, ilimitado, lujuria. Estás todavía en chismosería, estás todavía en cizaña. ¿Y sabe por qué? Porque esos frutos no son del espíritu, esos frutos son de la carne. Y esos frutos son los que destruyen al hombre. Y esos frutos son los que maldicen a la familia. Y esos frutos son los que condenan y te apartan de la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo esta verdad. Si no eres conmigo, eres contra mí. Si no juntas, desparrama. Si no eres un canal de bendición, si no eres una fuente que corre agua viva, entonces no estás edificando el reino, no estás llevando a tu generación a la salvación, estás perdido. Y no importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuán grande sea tu vida, no me importa qué ropa tengas, déjame decirte. Eso no va a definir el poder que debería haber en tu vida. Sino eso va a definir lo que dice Apocalipsis. Eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo, que tiene nombre que vive, pero está muerto. Porque cuando oras por el enfermo no pasa nada. Porque cuando oras por un demonio no pasa nada. Porque cuando lees la palabra te quedas dormido. Porque cuando estás orando no aguantas ni 10 minutos. Porque cuando tienes que perdonar no lo haces. Porque cuando tienes que bendecir tampoco. Eres un desventurado, miserable, pobre. Tiene el nombre que vive, pero está muerto. Te lo tengo que decir porque te amo. No solo a ti, iglesia, a todos los que miren en las redes sociales.
voy a un público mucho más grande de lo que mis ojos ven. ¿Y sabes por qué? Porque el tiempo ya se acaba, el tiempo se acaba. Cristo viene por una iglesia limpia, santa, justa, recta, alguien que ha aprendido a amarlo a él más que a su propia vida. Por eso Jesús le va a decir algo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que lo pierda por causa mía la hallará. ¿Estás dispuesto a perderla? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo por amor a él? En sus propósitos, en sus planes, en sus diseños, y dejar de vivir para ti. Porque si todavía vives para ti, estás tratando de salvar tu vida. Estás tratando todavía de agradarle a tu carne, a tu alma. Estás todavía tú tratando de vivir a tu manera. Todavía hay egoísmo, hay mezquindad, egocentrismo. Déjame decirte que estas cualidades son netamente carne. Son netamente carne. Todavía sigue siendo impuro, inmoral. Todavía sientes placer en el pecado. No hay temor de Dios. Ya no te redarguye el corazón. Ya el pecado se ha vuelto un deporte para ti, la mentira, el engaño. Ya no temes delante de Dios. Pero tengo que decirte hoy que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre cosechará. Pero Dios te llamó para salvación, déjame decirte. Dios te llamó para ser la luz de la tierra. Dios te llamó para ser la sal de la tierra. Y yo te pido hoy que tú te levantes. Y yo te pido hoy que tú te sacudas. Porque Cristo está. Levántese aquel que duerme y Cristo lo alumbrará. Aleluya. Levántese el que duerme y Cristo lo guiará, lo iluminará. ¿Por qué? Porque Él no quiere que tú te quedes así. Él no quiere que vivas en esa situación. Él no quiere que sigas todavía padeciendo por aquellas áreas por las cuales Él te lo venció en la cruz de Calvario. Dijo Él en su palabra: hijitos míos, yo he vencido al mundo y vosotros habéis vencido conmigo. ¿Cuántos vencedores hay en este lugar? Amén. Él dijo: hijitos míos, yo he vencido al diablo y vosotros habéis vencido conmigo. ¿Cuántos han vencido al diablo? Uno nada más, santo. Amén. Aleluya. Por ahí lo están reaccionando. Por ahí están resucitando. Aleluya. Porque muchas veces lo que ha hecho que nuestra vida no sea una vida probada, aceptable, es la falta de sacrificio, es la falta de servicio, es la falta de negación, es la falta de reconocer que necesitamos a Cristo dentro de nosotros. Y la única forma como eso va a acontecer es que tú reconozcas tus errores. ¿Qué importa que si tu orgullo te dice: ay, me voy a avergonzar? ¿Qué importa que se avergüence el diablo? Pero estás agradando a Dios. Porque la mayor adoración que tú y yo podemos darle a Dios es una vida de obediencia. Aleluya. Porque Dios ama a los adoradores en espíritu y en verdad. Y dice la palabra: y el Padre, a tales hombres y mujeres, los está buscando. Yo no sé si tú eres a quien el Padre está buscando este día. Yo no sé si eres tú a quien el Padre está buscando. ¿Habrá alguien en este lugar? Uy, gloria a Dios, sí. Por eso es importante que yo muera a ese ego, que yo muera a esa forma de vida carnal, a esa forma de vida mundana, rebelde. Porque cada vez que tú dejas que tu yo haga lo que quiera, lo que estás haciendo es tomar la decisión de la naturaleza caída del hombre. ¿Por qué? Porque desde el día que Adán pecó, ellos dieron origen a la rebeldía, y la rebeldía es la desobediencia a su palabra de Dios. Y cada vez que tú desobedeces su palabra, tú te vuelves más un hijo del diablo que un hijo de Dios, porque estás obedeciendo todo lo que tu padre Satanás está haciendo y quiere que tú hagas. Medita sobre esta verdad. No importa qué vergonzoso sea, no importa que duro sea, habla la verdad, di la verdad. Porque en el reino de los cielos los mentirosos no heredarán, dice su palabra. Porque el infierno está preparado para todos aquellos que aborrecieron la verdad. Pero Dios no te escogió para que tú te vayas ahí, déjame decirte. Él te escogió para que tú seas salvo. Él te escogió para ser un canal de bendición a un mundo perdido. Él te escogió ser la luz lumbrera a este mundo, aleluya. Estoy hablando a un pueblo salvo, aleluya. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Por eso es importante que tú comiences a entender esto. No des lugar a esos apetitos de tu carne. No des lugar a esos placeres del mundo. No des lugar, porque la exaltación que tú le des a ti mismo
es el reconocer que el diablo es tu Señor. Porque darle lugar a tu propia naturaleza, es decir, que Él es tu Señor y no Cristo. Yo quiero que medites sobre esta verdad. No vengas a decirme porque Dios es bueno, porque Dios es buenito, me pasará por alto. No, señores. Para Dios un pecado grande, como un pecado chiquitito, es pecado. Y su palabra dice que Dios no tomará, dice que al culpable como inocente. Y yo quiero que entiendas esta verdad, yo quiero que reflexiones sobre esta verdad, que puedas entender que si tú no renuncias a ese pecado, si tú no renuncias a esa forma de pensar, si tú no renuncias a esa forma de vivir, el reino de Dios no podrá ser manifestado a través de ti. Habiendo sido tú llamado para ser alguien que trascienda en esta generación. De tal forma que Romanos dice que toda la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios en este lugar? Levánteme la mano, por favor. Levánteme la mano. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? ¡Aleluya! Pues Dios te está esperando, y el mundo también, que tú te manifiestes como un hijo de Dios, un hijo que ama al perdido, un hijo que se rinda en el servicio a su prójimo, un hijo que aprenda a amar, a perdonar, un hijo que aprenda a darle su tiempo. Si no es lo que estás haciendo, lo que Dios quiere y es su voluntad perfecta, déjame decirte que no has conocido quién es Dios en tu vida, no has entendido el plan que Dios tiene para tu vida, no estás viviendo conforme la gracia y favor que Él ha preparado para todos aquellos que lo aman. ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué? Muchos hemos entendido de una forma tan equivocada. Voy a ayunar, pastor, 15 días. Sí, el día 16 vuelve a ser lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque ese sacrificio tiene que ver con negación en tu vida. Tiene que ver con renuncia a tu vida, a tu forma de pensar, a tu forma de hablar, a tu forma de actuar. Y es lo que Dios espera. Para Dios nunca fue un problema liberar a una persona. El problema es que la liberación se mantenga en la vida de ellos. Para Dios nunca tuvo problema de salvar a un perdido, sacarlo del mundo. El problema ha sido sacar el mundo de su alma. Por eso no hay cambios en la vida. Todavía se sigue viviendo conforme los diseños distorsionados que aprendió de mamá, de papá, que aprendió del mundo. Porque todavía como el mundo lo trata, lo sigue estableciendo en su hogar. La venganza, el resentimiento, el rencor. Los discípulos vinieron a Jesús y dijeron: maestro, ¿y cuántas veces yo tengo que perdonar? Jesús nos miró y dijo: 70 veces 7. En otras palabras, lo que le estaba diciendo a Jesús, el discípulo, era: perdona toda la vida. Si quieres ser una persona que aprenda cada día a negarse a sí mismo de tal forma en sacrificio, lee Mateo 5. Bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pobres de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Son gente que ha aprendido a confiar en Dios. Bienaventurados los pacificadores. Son gente que no va a hacer justicia con sus manos, sino que confían en Dios. El Dios justo, que hace cosas grandes en la vida de cada hombre que ha confiado en Él. Pero pastor, es que la vida es tan dura, la vida es tan dura. ¿Sabe qué es lo que ha dañado tanto a la iglesia? Ha sido tener miembros que no han querido morir a su yo. Hombres y mujeres que no han querido renunciar a esa vida carnal y han privado a la iglesia de tener poder y bendiciones de tal forma que al final esas iglesias terminaron partidas, que los líderes terminaron sin entender la razón, la causa y propósito por qué los llamó. Ya no hay pasión ni hambre por el perdido, menos por la grey. Ellos simplemente se satisfacen a sí mismos y van a hacer las cosas monótonamente. Y se han olvidado quién fue que los llamó, se han olvidado quién fue el que los predestinó, se han olvidado para qué los fueron escogidos, ungidos. Aleluya. Y eso ha sido la peor decadencia que la iglesia ha podido recibir en estos últimos tiempos. El vivir un evangelio simple, barato, un evangelio sin sacrificio, sin sangre, un evangelio sin poder sobrenatural. ¿Por qué? Porque no se atrevieron a renunciar a su propia vida y olvidaron lo que Dios decía, que sin fe es imposible agradar a Dios.
Cada vez que tú decidas tomar una decisión y no has orado, eres un hombre que no tiene fe. Cada vez que has hecho tu voluntad, aún sabiendo la verdad, es un hombre que no tiene fe. Y es fácil de darse cuenta. Hoy te debes preguntar, Dios, ¿hasta cuándo viviré así? Me han dicho toda mi vida ya hasta ahora. ¿Hasta cuándo viviré así? Hasta el día que tú quieras. Y si tú quieres hasta hoy, hoy pídele al Señor que te ayude. Que te ayude a negarte a ti mismo. Que te ayude a identificar esas áreas que te avergüenzan. Esas áreas que no puedes controlar. Esa lengua que parece una chanina. Que te la corte. Porque Jesús dijo, mejor es que entres ciego, manco, tuerto, que teniendo todo tu cuerpo y te vayas al infierno. Si nosotros no tenemos esa capacidad de decirle, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a ser diferente, nunca habrá cambio en tu vida, déjame decirte. No habrá cambios. Y el daño más grande que le hacemos a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestro matrimonio, es vivir a tu manera. Es vivir conforme a tu credo, tu cultura, tu tradición, a tu religiosidad. Porque Cristo quiere que tú seas un agente del reino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos creen que fueron escogidos para ser un canal de bendición a su casa? Amén. Levántame las manos, por favor, quiero saber. Aleluya. Dios te escogió para ser un canal de bendición en tu casa. Él te escogió ser un recipiente donde pueda aportar sus bendiciones, su gracia y su favor. Y cuando llegues a casa, tu familia sea dichosa, feliz. Cuando llegues a casa y alguien se equivoca, conozca la misericordia, la bondad de Dios. Y cuando llegues a casa, sepa que si alguien se equivoca, puedes abrazarlo como el padre abrazó al hijo pródigo. Puedas voltear y decir como Jesús le dijo a la mujer que había sido contra el pleno acto de adulterio: mujer, ¿alguien te acusa? No, Señor, yo tampoco. Porque el que tiene a Cristo, la marca de lo que Cristo es que ha aprendido a amar a su prójimo. Amén, gloria a Dios. Esos son agentes del reino. Esos son agentes que le dicen, Señor, más de ti, menos de mí. Yo no quiero vivir como el mundo. Mis padres rencorosos, resentidos, amargos, blasfemos. Yo quiero ser diferente. Pero es una decisión que tú no tienes que tomar personalmente. Eso no decide tu padre ni tu madre. Tú decides si tú quieres cambiar. Porque nunca tendrás nada nuevo. Escucha lo que te voy a decir. Nunca vendrá nada nuevo en tu vida si no haces algo diferente. Porque para tener algo nuevo tenemos que ser diferentes. Y Cristo vino a decirte que Él es el camino, la verdad y la vida. Algo que hoy más que nunca hace falta en tantos matrimonios, en tantos hogares. De tal forma que podemos nosotros darnos cuenta que necesitamos esa transformación a través del poder del Espíritu Santo. Porque si no aprendemos a tener una vida de sacrificio, yo te aseguro que el poder de lo alto no vendrá sobre ti. Y si ese poder de lo alto no viene en tu vida, porque has entendido el valor del sacrificio, del servicio, de la consagración y la muerte del yo, tú nunca serás transformado, tú nunca serás libre, tú nunca serás renovado, tú nunca serás afirmado como un hijo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque el que viene a ti es santo, 3 veces santo. Y Él llama a todos aquellos que quieran venir en Él, se santifiquen. Sed santo, dijo el Señor, porque yo soy santo. Pastor, no puedo. Me gusta la música, me gustan los hombres, me gusta el trago, me gusta la pornografía, me gusta la lascivia, me gustan las mujeres. Qué bueno que eres sincero. Pero tenemos a un Dios que ha vencido al diablo y a sus demonios. Y la palabra del Señor dice que para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer todas las obras del diablo. Amén. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres más que vencedor. No le des lugar a la carne, no le des lugar a tus deseos, no le des lugar a tus pensamientos, porque cuando tú le des lugar a tu forma de vivir, entonces ese día empezará tu fracaso. Pastor, pero yo tengo años, no cambio. ¿Tú crees que los discípulos de Jesús cambiaron?
estando con Jesús, te voy a decir algo muy importante, iglesia. Jesús no sabía que Judas le estaba robando. No sabía que Juan era un hombre que no aguantaba pulgas. No sabía que los hijos de Zebedeo querían el poder, la autoridad, no importaba qué costo. ¿Tú crees que Jesús no sabía eso? Yo te voy a llevar hoy a la palabra del Señor para que puedas ver cómo muchas veces los discípulos de Cristo pasaron por las situaciones de que si ellos no estaban dispuestos a morir a su yo, a su egoísmo, ellos no podían trascender a un nivel de poder y de gloria, lo cual Jesús había declarado, diciendo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, tomarán cosas mortíferas y no serán daño, y serán serpientes y escorpiones. ¿Tú crees que ellos no sabían lo que Jesús les había prometido? Pero era una decisión de cada uno, déjame decirte, como lo es tuyo y mío hoy, habiendo conocido esta verdad. Decidir si yo quiero seguir viviendo así, o decido hoy volverme un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, y amarlo a Él sobre todas las cosas. Ve conmigo el libro de Lucas capítulo 9, verso 46. Y te voy a hablar de estos discípulos que a pesar de que estuvieron con Cristo, todavía discutían sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Qué dice? Lucas 9, dice la palabra de Lucas 9:46. Entonces entraron en discusiones sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe, a mí recibe al que me envió. Porque él es el más pequeño entre vosotros, este es el más grande del reino de los cielos. Si tú te preguntas aquí, vas a encontrar que aún hasta los propios discípulos de Jesucristo estaban luchando con esas áreas egoístas, mezquinas. Y Jesús sabía. Pero Jesús le va a dar dirección, consejo, para que ellos tomen la verdad y encuentren la salida a esas actitudes erradas. Y es aquí donde estos hombres que Jesús escogió estaban todavía en un proceso de entender qué era el llamado de Dios. Ellos creían que era un asunto simplemente de seguir al maestro, pero no habían entendido que era una negación a ese yo carnal, a ese pensamiento egoísta que yo quiero para mí, en mí y nada más que yo. Por eso el peligro más grande que puede destruir el ministerio, vida, es que un hombre viva para sí mismo. Jesús lo dijo: no hay más grande amor que aquel que dé su vida por su hermano, su prójimo. Si tú no has llegado a entender qué significa eso, Jesús lo dijo de esta manera: y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Si tú no tienes pasión, si tú no tienes amor por esas vidas, entonces eres un miserable carnal que ha tomado un lugar que no te pertenece. Porque el que ama a Cristo ama a las almas. Los ama. Y lo único que estás haciendo es lastimarla. Y esto es lo que pasa con las iglesias hoy en día. Ya no hay amor. Porque el que te ama te amonesta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El que te ama te exhorta. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero el que no te ama, ¿qué te importa si te pierdes, te vas, te caes, te chancas? ¿Qué te importa? Déjame decirte. Pero aquí nos amamos todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso este es un ejemplo claro, y no fueron los únicos, déjame decirte, en este mismo verso, de este mismo capítulo 9 del libro de Lucas, verso 49, podemos encontrar incluso cómo se involucraron en disputas con sus discípulos. ¿Por qué? Porque ellos no permitían que otros también hagan lo que ellos estaban haciendo. Dice la palabra, Lucas 9:49, ¿qué dice la Escritura? Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a unos que echaban fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros.
Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Cuál era el problema de ellos? El celo, la envidia. Ay, él es prosperado, le va bien, ay, como él, ¿qué estará haciendo? Estará vendiendo droga seguro. Envidioso, carnal. Qué fácil es juzgar, ¿verdad? Qué fácil es maldecir, ¿verdad? Porque una maldición es una palabra mal dicha, déjame decirte. Qué fácil es ponerte del lado de las tinieblas y volverte un instrumento de maldad. Pero ¿por qué no te pones al lado de la luz, de la verdad y de la justicia? Y puedas decir, bendito sea Dios, bendícelo Padre más, porque el siguiente soy yo. Amén. Gloria a Ese Dios. es el lenguaje de alguien que tiene Aleluya. mente de reino. Ese es el lenguaje de alguien que tiene un corazón sano. Ese es el lenguaje de alguien que tiene una mente renovada. Ese es el lenguaje de alguien que conoce a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Porque fuiste llamado para ser una bendición, dice la palabra, no una maldición. ¿Qué le estaba pasando a los discípulos aquí? Celosos, egoístas. Ellos no podían ver que su hermano haga también lo que estaban haciendo ellos. Ay, pero si ellos no pertenecen a nuestro grupo, ¿por qué están haciendo, Señor? Prohíbelos. Tú mandas, nosotros lo hacemos. ¿Han visto eso? Pero Jesús, déjame decirte, Jesús no lo votó del grupo, sino al contrario, les enseñó. Como te estoy enseñando hoy, que ya es tiempo de cambiar. Ya es tiempo de vivir para Cristo y no para ti mismo. Y es tiempo que dejes ese ego de creer que tú eres mejor y no necesitas que nadie te diga nada. Deja ese ego, amado hermano, hermana. Deja ese pensamiento de crees, yo soy así y nadie me cambia. Déjame decirte que si sigues así, así te vas al infierno. No vas al cielo. Eso te lo aseguro. Si sigues con esa mentira, ese engaño, ese espíritu de contienda, de pleito, no es arriba lo que te espera, sino es un lugar que Cristo no preparó para ti. Te lo tengo que decir con todo mi corazón, ¿y sabes por qué? Porque tú tienes que entender el propósito del reino de Dios. Lo dice San Juan 3:16, que de tal manera amó el Padre del mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no mas tenga vida eterna. Ese es el deseo de Dios en tu vida. Tenga vida eterna. ¿Qué significa tener vida eterna? Significa que has entendido quién es Dios en tu vida. Significa que has escogido lo mejor, no como Marta afanada, sino has escogido los asuntos del reino. Has escogido amar la verdad más que tu propia vida. Has entendido que mejor es estar con Dios que fuera de Él. ¿Sabes? Eso es lo que significa. Pero si todavía estás lidiando, luchando con eso, puedes todavía creer que de repente, bueno, que ya estás desechado delante de Dios. No, hermano mío. Dice la palabra que Dios no quiebra la caña cascada, ni el pabilo que humea. ¿Sabes qué significa eso? No importa si hasta hoy has vivido como un carrizo doblado y que de repente un pequeño filamento todavía lo sostiene. O de repente como un pabilo que humea, una vela que ya no tiene luz, solamente ha salido humo. ¿Sabes? Dios te dice, aunque tú te sientas que no eres digno, aunque tú te sientas que no vales nada, y te sientas que te crees una caña rota, una vela sin luz, poderoso es Dios para volver a encender fuego sobre ti. Poderoso es Dios para volverte a restaurar y hacer tu vida un vaso para la gloria de su nombre. ¿Cuántos han creído esa palabra? Poderoso es Dios de cambiarte. Pero Él te pide y te invita. Niégate a ti mismo. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Niégate tu pensar que tú tienes derecho, que tienes voluntad. Niégate. Porque la única forma de amar verdaderamente a alguien es primero que tengas que entender que tienes que amar a tu prójimo. Si tú no logras amar a tu prójimo, nunca te amarás a ti mismo. Y es como Jesús lo decía, ¿no? ¿Cómo puedes decir te amo a alguien que tú no ves? Y al que lo ves, no lo amas.
Y Él lo vuelve a decir, porque en esto consiste el amor de Dios. Que tu vida des por tu prójimo, que ames a tu prójimo. Te lo dice, que lo ames. No porque te hace bien, no porque sea bonito, no porque la vida te vaya bien. Te dice que lo ames con sus errores y defectos y que creas que poderoso es Dios, que es el único que lo puede cambiar y que el único que juzga a los vivos y a los muertos. Que tú y yo no somos nada. Y si algún momento Cristo hizo la obra en nuestra vida, bendito sea Él. Recuerda de dónde te sacó el Señor y todo lo que Él está haciendo contigo. Por eso es importante que miremos con toda claridad. Miremos que tenemos que cambiar. Jesús no renunció a sus discípulos por sus errores. Y no fueron los únicos errores que cometieron. Si seguimos con Lucas capítulo 9 y lo miramos en el verso 54, vuelve a pasar una vez más. Dice, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Santo Dios. Nada destruye más una vida, una familia, un ministerio que el contencioso, el egoísta, el que trae pleitos. Y si tú vas a Proverbios, 6 cosas aborrece Jehová, pero el séptimo abomina su alma. ¿Sabes cuál es? El que trae rencilla entre sus hermanos. A ese Dios lo aborrece. Y aquí estamos encontrando este tipo de hombres. ¿Sabe por qué? Porque los samaritanos no habían dejado que Jesús entre y se enojaron. ¿Sabe qué dijo Juan y Jacobo? Señor, hagamos que descienda fuego del cielo y los consuma todo ese día, que se los queme, como Elías lo hizo. ¿Sabes? Jesús le va a decir esta verdad. Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino que a salvarlas. Él ha venido a salvarlas. ¿Y cómo sabemos que vino a salvarlas? Porque su vida lo dio en la cruz. Pero qué fácil es decir que vete de la iglesia, chao, porque no te costó ni una gota de sangre a ti, te crees que puedes votar a la gente de sus iglesias. No soy ayunado ni siquiera 15 o 20 días por ese perdido y ya te crees que puedes votarlo porque te has descartado. Déjame decirte algo, amado hermano. Tú que me ves por las redes, tu vida vale la preciosa sangre de Cristo. Tu vida vale más que el oro y la plata que este mundo pueda tener. Y esto es lo que cada día tú y yo debemos comprender en nuestra vida. Cristo no quiere la perdición del hombre. Jesús no se desanimó con la forma de vida que sus discípulos tenían. Él siempre los guió sabiendo que un día crecerían, madurarían y cambiarían por el bien de ellos. Pero es una urgencia hoy en día que tú entiendas los asuntos del reino. ¿Por qué? Porque cuando tú logres comprender los asuntos del reino, tú entenderás tu propósito en Cristo. Tú entenderás el plan que Dios tiene para tu vida. Entonces valorarás la oración, la palabra, el ayuno, la santidad, la justicia, la verdad. Pero mientras que tú no entiendas tu propósito en Cristo, nada de lo que te estoy hablando será prioridad para ti. Y si eso es lo que todavía no has logrado comprender, todavía hay muchas cosas que necesitas entregarle al Señor. Necesitas reconocerlo a Él como tu Señor y Salvador. Necesitas renunciar a ese ego. ¿Por qué? Porque es el ego, el yo, el que impide que el Espíritu Santo sea Señor en tu vida. Ese yo, ese ego es el que impide que las bendiciones de Dios no vengan y reposen sobre tu vida, sobre tu casa. Es ese ego, ese yo, esa carne, ese viejo hombre, la naturaleza antigua, ese hombre carnal, el hombre adánico, es lo que impide que tú vivas en una mente renovada, en un verdadero nacimiento espiritual. Eso es lo que impide
que ese nuevo hombre se manifieste con poder y autoridad en esta tierra. Y ese es el viejo hombre que impide que tú seas un canal de bendición a este mundo perdido. Por eso es importante que tú lo identifiques, es importante que tú lo reconozcas. Mira lo que dice el mismo Lucas 59. Sigue conmigo, por favor, y lo vamos a leer hasta el 62. Dice la palabra. Y dijo otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, mas tú ve y anuncia ¿qué? El reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano, ¿dónde? En el arado, mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. ¿Por qué le habló Jesús de esta manera a ellos? A pesar que fueron llamados a ser parte de su equipo apostólico, porque todavía pensaban en su ego, en su yo. Todavía no habían entendido el gran honor, el privilegio de que el creador del cielo y la tierra, aquel que dejó su reino, su poder, su autoridad y que estaba ahora hecho hombre, los estaba llamando para ser parte de algo que trascendería a través de la historia, a través de las generaciones, con verdades profundas y aún con poder y demostración sobrenatural, para que el mundo sepa que él era un Dios hecho hombre que caminaba en medio de los hombres. ¿Sabes cuál es el problema aquí, iglesia? Es que todavía no hemos llegado a tener esa prioridad en nuestra mente. Todavía no hemos llegado a entender cuánto daño nos está haciendo ese egoísmo. El egoísmo es lo que no te deja vivir en santidad. El egoísmo es lo que no te deja vivir en libertad. El egoísmo es lo que no te deja ser libre para hacer las cosas correctas. Y vuelvo a citar el versículo 7 de Romanos que Pablo dijo, porque en mí está hacer lo bueno, pero no lo hago. No lo hago. Y lo que no debo hacer, eso es lo que hago. Miserable de mí, ¿quién me podrá librar de esta carne de muerte? Yo no sé cuántos aquí están entendiendo esta verdad. Estoy tratando de trascender a tu corazón para que puedas ser libre esta mañana. Estoy tratando de que el Espíritu de Dios hable a través de mi boca para que tú seas libre, iglesia. Porque si el Hijo de Dios no libertare, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es todo lo que todos nosotros necesitamos día a día. Es lo que necesitamos. Pero si quieres todavía preservar tu comodidad, quieres preservar tus ideas y tus placeres, déjame decirte que todavía no estás dispuesto a morir a tu yo. Si después de acabando esta verdad que te estoy compartiendo esta mañana, sigues todavía viviendo a tu manera, Dios entenderá que todo lo que salió de tu boca eran puras mentiras, pura falsedad, pura hipocresía. Que no eras un cristiano verdadero, sino eras un fariseo. Porque la única forma de demostrar que amamos a Dios es cuando amamos su palabra. Porque Él lo dijo, en esto consiste el amor de Dios, que améis mi palabra. Hoy tenemos esa decisión en nuestro corazón, de decidir si seguimos a Dios o seguimos a los hombres. Porque seguir a los hombres es vivir conforme yo creo, yo quiero. Pero seguir a Cristo es ya no vivir yo, mas es Cristo viviendo en mí. Significa que voy a amar a los que me aborrezcan. Voy a perdonar a los que me hieran. Voy a dar, como dijo Pablo, porque amando más, sea amado menos. Por amor a ellos, mi propia vida lo daré. Esa es la marca de un nacido de nuevo. Esa es la marca de alguien que ha entendido su propósito en esta tierra.
Esa es la evidencia de alguien que tiene a Cristo en su corazón. Esa es la evidencia de alguien que le ha creído a Dios por medio de su palabra. Esa es la evidencia que es alguien que está sellado con el Espíritu Santo. Porque no hay más grande amor que dé su vida por su hermano. Porque cada día cuando tú sales a predicar afuera, estás impartiendo vida a la iglesia. Pero el negarte, el hacerlo, es negar a Dios tu vida como un canal de bendición. Cuán duro es esta verdad. Por eso que el egoísmo siempre será el obstáculo más grande para hacer la voluntad de Dios y comprometerse con Él. El egoísmo. Lucas 9:23 dice esta verdad. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el camino de los verdaderos hijos de Dios. Si quieres ir en pos del Dios verdadero de Abraham, de Isaac y de Jacob, entiende, por favor. Como escrito está: que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si no estás dispuesto a vivir así, el Padre nunca te conocerá. Esa es una verdad muy grande. Porque ese no negarse a sí mismo es decir que uno quiere hacer lo que quiere, en lo que cree, en lo que piensa, en lo que desea, lo que se imagina. Es porque no ha entendido lo que Dios está queriendo hacer a través de su verdad. Y Él nos va a hacer un llamado de día a día: venga, carga tu cruz y sígueme. Con tus errores, con tus defectos, pero sigue a Cristo. No desmayes. Recuerda estas palabras: tu familia merece ser feliz. Tú mereces ser cabeza y no cola. Tú mereces ser la guía de los ojos del Dios Altísimo. Tú mereces a alguien que te honre, te respete. No puedes ir buscando lo que no es tuyo. Cristo tiene lo tuyo. Dile al que está al lado tuyo: tienes solo que crucificar cada día ese viejo hombre, esa carne. Si no estás dispuesto a perder la vida con sus deseos egocéntricos para ganarte su vida eterna, entonces no has entendido lo que Jesús decía en Mateo 10:39. El que haya la vida la perderá, y el que la pierda su vida por causa mía la hallará. ¿Qué vida estás buscando? ¿La tuya o la de Cristo? ¿Pero qué vida, pastor? Voy a terminar con esto. Déjame decirte que hay diferencia entre las palabras griegas que se traducen como vida. La vida del cuerpo se llama bios. La vida de mi alma se llama psicológicamente psique o psiche. Pero la vida de mi espíritu es la vida zoe. Es la vida del espíritu. Si yo estoy dispuesto a vivir la vida bios con la vida psiche, yo estoy matando la vida espiritual dentro de mí. Si yo simplemente no quiero amar a Zoe, yo estoy rechazando automáticamente y negando con mi vida toda obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque la única forma como Dios puede trascender, renovar, transformar, liberar y salvar al perdido es en la vida Zoe. Y esa es la vida que tú tienes que buscar. La vida espiritual.
es la vida que Dios nos invita. Porque las otras vidas no trascienden como lo es la vida zoe espiritual que Él quiere. En el libro de Juan, la palabra de Dios dice, la carne para nada aprovecha, porque el espíritu es el que da la vida. Tú no vives porque tienes un cuerpo, tú vives porque el espíritu está en ti. Recuérdalo. El valor de tu vida está en esa vida que Dios ha depositado en ti. Por eso en el reino la muerte a uno mismo no es una opción, sino es un mandato y es una condición inaludible para permanecer en esa vida eterna. Cuanto más yo me niego a mí mismo, más es la presencia de Dios en mi vida. Cuanto más yo me niego a mí mismo, mayor es la felicidad de Dios en mi vida y en los que están alrededor mío. Cuanto más yo me niego a mí mismo, mayor es la unción, la gloria y el poder que Dios desata sobre mí. Pero cuanto más yo me amo a mí, más carne soy. Más desgraciado soy, más maldito soy. Porque la desobediencia, la rebeldía nacieron a raíz de que nuestros padres pecaron en el cielo. Si hay algo que Pablo decía en 1 Corintios 15:31, decía esta verdad: os ruego, hermanos, que por la gloria de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El apóstol Pablo nos hace recordar algo muy importante. No estaba hablando de una muerte física, sino estaba hablando de una muerte a su propia voluntad, a su yo, a su ego, a su carne, que cada día tenía que renunciar. Por eso te va a decir esta verdad: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son permitidas, mas no me dejaré llevar por ello. Tú decides. Si estás haciendo algo que no te edifica, déjalo. Busca algo que te edifique. Hay cosas que son buenas. El gimnasio es bueno, pero Pablo te va a decir, a la verdad, el ejercicio corporal es bueno, pero ejercitarse para la piedad es bueno y agradable y perfecto. ¿Qué es lo que quieres tú para tu vida? ¿Qué es lo que estás deseando tú para tu vida? Si no estamos dispuestos a renunciar todavía a ese viejo hombre que está contaminado y viciado, porque aprendió cosas que todo lo que ha hecho es corrompir tu esencia a tal punto de traer malos pensamientos, malos sentimientos, y con ello toda manifestación de ira, enojo, resentimiento, amargura, los cuales son la manifestación del verdadero origen de tu ADN, una naturaleza caída, perdida. Si tú no reconoces esa área de tu vida, que no es un asunto que lo vas a cambiar con los años, no es un asunto que el psicólogo te va a ayudar, no es un asunto que la ciencia te va a ayudar, porque solo Cristo puede liberarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Solo Cristo puede liberarte, y eso es algo que tú vas a tener que tomar, esa decisión. Tú vas a tener que tomar. Y entiende, la Biblia dice en el libro de Isaías 55:9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No es como tú quieres, no es como tú lo sientas, repito, no es como tú desees, es como Dios quiere a través de su palabra. Entiéndelo. Yo sello esta verdad con este verso. No son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Créele a Cristo, iglesia. Créele. Porque los que confíen en Él jamás serán avergonzados. Ponte de pie. Quiero orar por ti. Quiero decirle esta hora: cuán grande es Dios, ahí donde está.